Un cordial saludo, continuamos con nuestro curso y en esta oportunidad vamos a hacer la implementación de la regresión lineal en Python. Como ya es costumbre en este curso, vamos a hacer la implementación utilizando Google Colab. En estas primeras líneas importamos las dos librerías que vamos a usar, la librería matemática NumPy y esta librería Matplotlib para hacer las gráficas. Bien, para hacer el ejercicio un poco más didáctico vamos a generar unos datos sintéticos que los podamos visualizar y de igual manera podamos visualizar la respuesta. Para eso vamos a generar unos datos que van a tender a tener una pendiente de 3 y un corte con el eje vertical de 50. Vamos a generar 50 datos. En la línea 5 vamos a generar la variable independiente, que va a ser unos datos aleatorios con una media de 50 y una desviación estándar de 100 y, como les había dicho, 500 datos. Vamos a generar un ruido para que pues la línea no nos dé perfecta. Ese ruido lo vamos a generar con una media de 0 y con una desviación estándar de 100. En este caso creamos la variable dependiente, donde aquí hacemos la multiplicación de la pendiente por la variable independiente más el corte con el eje y le agregamos el ruido. Hacemos la gráfica y este, digamos, es el resultado de nuestro dato sintético. Ahora vamos a mirar algunas funciones. La primera función que vamos a generar es una función que recibe dos parámetros, los datos reales y los datos y el valor de la predicción que va a ser el modelo. Y nos va a devolver el error medio cuadrático. Es decir, este es el vector del dato, este es el vector de las predicciones. Hacemos la resta. Esto nos queda un vector con la diferencia, elevamos ese vector al cuadrado y sumamos todas esas diferencias cuadráticas y los dividimos entre n y de esa forma obtenemos el error medio cuadrático. Esta función nos permite inicializar el modelo. Estamos utilizando un valor aleatorio con una media de 0 y una desviación estándar de 2 y devolvemos los valores w para inicializar el modelo. Este es el forward. Forward es, digamos, desarrollar el modelo hacia adelante o la predicción, y básicamente pues tenemos la pendiente por el dato más el corte con el eje Y. En esta función calculamos los gradientes. Los parámetros de esta función son el valor actual de W, el valor actual de B, el learning rate y los vectores de datos X y Y. Entonces aquí calculamos n, en este caso es 500, que es el número de elementos que tiene X. Calculamos dw, que es la derivada de nuestra función de costo. Recordemos que la función de costo es el error medio cuadrático, el cual calculamos aquí atrás. Y la derivada con respecto a w de esa función es esta. Y la derivada de esa función con respecto a b es esta. Si tienes dudas al respecto, hay un video anterior que explica en detalle la regresión lineal. Y básicamente aquí actualizamos el valor de W y el valor de B utilizando la fórmula el actual menos el learning rate por la derivada correspondiente. Y nos retorna el nuevo valor de W y B. Muy bien, aquí inicializamos el modelo y generamos una predicción aleatoria. Es decir, ¿qué pasaría si, cómo quedaría el modelo si fuese aleatorio? Y calculamos el error de los valores reales con estos valores predichos de manera aleatoria y hacemos la gráfica. Obviamente esperamos un error bastante grande, tal como pasa aquí. Entonces el error está alrededor de los 200.000, el error medio cuadrático. Podemos probar diferentes valores. Este valor ya es mucho menor. Veamos que este valor aleatorio se ajusta un poco más a los datos y el error se disminuye mucho más de la mitad, 91.000. En el siguiente entonces vamos a ajustar el modelo, es decir, hacer el proceso de entrenamiento. En esta línea creamos una lista vacía de error para ir adjuntando en esta lista los valores del error que vamos obteniendo. En este caso vamos a utilizar este alfa. Es bastante pequeño, el modelo es bastante sensible. En próximos videos les voy a explicar la sensibilidad a qué se debe en este modelo. Inicializamos el modelo. Nuevamente, calculamos 2000 épocas y ahora vamos a entrenar el modelo. El modelo se entrena básicamente, voy a quitar esto momentáneamente, con esta
sola instrucción, que es ir actualizando el valor de los W y dB hasta que el valor del gradiente sea bastante cercano a cero, ¿cierto? Aquí en este caso lo estamos poniendo por un valor de épocas definidas, pero como habíamos comentado, podríamos hacerlo para un valor del gradiente menor a un threshold específico. Sin embargo, agregamos algunas líneas adicionales, esta para mirar cómo queda la predicción y cómo se va comportando el error. En esta variable calculamos el error y cada 200 épocas guardamos el error y cada 2000 épocas vamos a imprimir en pantalla cómo se está comportando los valores de W, los valores de B y el error. Como ya conocemos el valor de W, que es 3, y el valor de B o el ideal sería 3 y el valor de B ideal sería 50, y vamos calculando el error y vemos cómo se va acercando. Entonces corremos y vemos cómo se va comportando. En la época 0 el valor W es 6 y el de B es 1 y el error es de 164.000. Para la época 2000 miremos que ya está bastante cerca al valor esperado, 3. Sin embargo, B todavía está un poquito distante. Recordemos que B es 50, W es 3 y B es 50. Para la época 4000, cada vez más cerca a 3, este se acerca más a B y el error sigue disminuyendo. Y cuando lleguemos a la época 18000, tenemos un error de 9600 y este bastante cerca a 50. Vamos a graficar el error. Recordemos que el error lo estamos guardando aquí. Con esta instrucción estamos guardando el error cada 200 épocas. Vamos a hacer la gráfica de ese error y vemos cómo disminuye. En las primeras 200 épocas, que es este punto de acá, el error disminuye considerablemente porque obviamente inicia en un valor aleatorio. Podemos hacer algo para ver un poco mejor eso. Si yo hago desde 0 hasta el último es el 499, pero también lo puedo poner así como -1, -1 es el último, y hago la gráfica, obtengo la misma gráfica. Pero si hago aquí 1, entonces empiezo a partir de no del primero sino del segundo. Recordemos que empieza en 0 y vemos una gráfica más suave, es decir, ya para el segundo el error es de 12.000. Para la época 200 el error es de 12.000. Vamos entonces acá a hacer nuevamente la predicción, pero ya con esto y con el error, y vamos a mirar cómo se ajustaron los datos. Entonces miremos que el error es de 9600 y vemos como la recta está bastante ajustada al valor de los datos. Es importante aclarar que este valor nunca va a llegar a ser 0 porque es imposible que una línea recta ajuste perfectamente esta distribución de datos que tenemos aquí. Es decir, no hacer que todas las distancias de los puntos a la recta sea 0 es imposible. Luego este es un valor que está cercano al mínimo global, por lo tanto es un buen ajuste para nuestro modelo. Muchísimas gracias y hasta nuestro siguiente video.